Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Hermosa familia en la fe, una vez más les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, acompañándoles en esta ocasión para traer de nuevo la lección de escuela sabática, esperando en el Señor que las bendiciones y su gracia estén sobre usted y sobre su familia. Ese es nuestro deseo en Fe y Esperanza con todo el equipo que tenemos de personal y todo lo que estamos haciendo. Oramos por usted para que Dios esté con usted y siempre esté protegiendo a su familia. Bienvenidos a esta lección número 11, están llegando un poquito tarde, usted se dio cuenta que estuvimos ahí viajando, estuvimos en México, pero ya estamos de regreso por aquí y es un placer, ¿verdad?, poder hacer estos estudios para ustedes una vez más. La lección número 11, mis estimados, lleva por nombre El Santuario del Nuevo Pacto. Es una lección bastante interesante y, bueno, de hecho, muy necesaria para nuestros días. Necesitamos comprender un poquito más y saber lo que es el santuario en el Nuevo Pacto, precisamente. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes de entrar de lleno al tema, mi estimado, mi estimada amigo y amiga que nos acompaña, me gustaría invitarle a que nos acompañen por allí en nuestras páginas oficiales feyesperanza.org y también unidosenfe.com. Allí estamos trayendo de todos ustedes materiales y saludándoles, y también a través de esas páginas nos puede contactar. Por supuesto estamos en vivo, ¿verdad?, en nuestra estación de la radio virtual por el internet, así es que usted ahí nos puede escuchar, no importa en qué parte del mundo se encuentre, usted puede escucharnos a través también de estas mismas páginas, en feyesperanza.org, ahí están las estaciones, así usted puede entrar solamente y le hace clic y ahí mismo nos puede escuchar, o también a través de Sino Media nos puede también contactar a través de ese medio, ¿sí? Traemos algunas sorpresitas más para adelantito para ustedes en cuestiones de la radio, pero vamos a mirar que se concrete primero antes de anunciarlo. Gracias porque nos acompañan a través de Facebook y nos contactan también a través de YouTube, a través de WhatsApp y por supuesto también a través de Telegram ahora. Gracias por sus mensajes que nos dejan allí en YouTube. Les agradecemos mucho porque eso significa, de hecho, sus mensajitos, ¿verdad?, nos ayudan para que podamos seguir adelante, porque eso significa precisamente, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo, el esfuerzo humano que estamos poniendo para hacer todo esto, en realidad ha ayudado o está sirviendo de algo. Hermanos, si tocamos a un solo corazón y una sola persona se llega a salvar, es suficiente para nuestro esfuerzo que hemos hecho, ¿verdad?, para que Dios nos tome en cuenta y para que Dios tome ese corazón, ¿verdad?, y lo lleve al cielo. Qué hermoso será conocer allá en el cielo, ¿verdad?, que por lo menos, aunque haya sido una sola persona que haya entrado al cielo, ¿verdad? Conocemos de muchas personas que ya se han entregado a Cristo Jesús gracias al esfuerzo de nuestro equipo de Fe y Esperanza, y alabamos a Dios por eso, ¿sabe? Eso es algo bien reconfortante, saber que personas, los testimonios de las personas, ¿verdad?, que han encontrado a Cristo Jesús a través de la radio de Fe y Esperanza. Y conocimiento también, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a entrar al versículo de memoria que se encuentra en Hebreos 9:15. En esta ocasión se ha puesto la nueva versión internacional de la palabra de Dios por la claridad del mensaje, ¿verdad? Recuerde, hemos ya hablado un poquito sobre las versiones de la palabra de Dios, de las Biblias, y de pronto la versión nueva internacional tiene algunos problemas un poquito graves, un poquito fuertes, pero en la mayoría de los casos, dependiendo el tema que esté tratando, es muy clara en explicar, en la forma de parafrasear, ¿verdad?, lo que es el texto, lo que es el mensaje. De modo que en algunas ocasiones es bueno, pero hay que tener mucho cuidado de pronto, ¿no? De igual manera, en la forma como, o estudiar en su totalidad todos los temas en la nueva versión internacional, porque de pronto, voy a repetir, hay algunos problemas un poquito fuertes, ¿no? Hoy el tema no es hoy sobre las versiones de la Biblia, es que no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Pero usted sabe a lo que me refiero, si ha escuchado alguno de los temas anteriormente, donde hemos hablado sobre los problemas de las Biblias, de las traducciones de las Biblias, ¿verdad? Bien, vamos a entrar, mis hermanos, a leer el texto Hebreos 9:15, y por supuesto vamos a pedir la unción del Espíritu Santo antes de entrar a la lectura, ¿sí? Oremos, por favor. Padre bendito, una vez más, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra y de estar unidos, Señor, a través de la distancia, a través, Señor, en muchas ocasiones del tiempo también, ¿verdad? Estar unidos como familia, tus hijos que te amamos, a través de todo el planeta Tierra, Señor. Sabemos que lo que viene en un futuro no muy lejano
va a impactar a todo el planeta Tierra, Señor, hablando de la persecución, hablando de lo que viene, los desastres sobrenaturales, los desastres económicos en las familias. Sabes que todo eso va a afectar a un nivel mundial, porque lo que viene, Señor, la guerra que viene espiritual, va en sí a tomar a toda la tierra en su totalidad. Pero, Señor, sabemos que tú has hecho tu promesa de que tus hijos estarán seguros y que tu protección estará sobre nosotros. Señor, imploramos esa presencia tuya, Señor. Y ahora, al estudiar esta lección, Señor, sobre el santuario y lo que tiene que ver con el nuevo pacto, que podamos entender, Señor, que en el santuario tú lo has hecho y es el plan de redención, Señor. Si entendemos el santuario, podemos entender claramente lo que tú has hecho por nosotros y lo que está también por suceder. Padre Santo, una vez más, gracias porque nos llamas tus hijos. Gracias por perdonar nuestras faltas también. Señor, gracias porque escuchas nuestras oraciones. Y en estos momentos, Señor, te pido de una manera muy especial que escuches la petición de cada persona que ha dejado a través de YouTube, a través de Facebook, a través de correo electrónico, a través de texto, a través de WhatsApp. Señor, tú considera el corazón de cada quien, la fe de cada quien y responde, Señor, según la fe de cada oración que se ha hecho y que ha llegado a tu trono de tu gracia. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos. Hebreos 9:15, nueva versión internacional, dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Este versículo viene a recalcar bastante lo que ya hemos mencionado anteriormente. El versículo de Hebreos 9:15 nos está mencionando claramente, ¿verdad?, para que los llamados reciban herencia eterna prometida. La herencia eterna, mis hermanos, no es nada más y nada menos que la vida eterna en sí. La santa ciudad, la ciudad eterna, la ciudad de Dios. Ahora, si usted analiza el pacto, hablando de pronto en sí lo que consiste el pacto, usted ve que a Noé se le hizo el pacto, y el pacto de Noé consistía en que Dios no iba a destruir jamás el ser humano, ¿verdad?, con agua. Y la señal fue un arco iris. A Abraham se le hizo la promesa de una nueva ciudad, de muchas naciones que estarían, ¿verdad?, de acuerdo a Abraham, estarían siendo la simiente de Abraham. Y entonces de allí viene Israel, de ahí viene el pueblo hebreo, el pueblo judío, y de allí sale la simiente que vendría a ser aquella simiente que se le prometió en primer lugar a Adán y a Eva, según Génesis 3:15. El pacto. El pacto vamos analizando punto por punto, y como hemos dicho anteriormente, el pacto, mis hermanos, dependiendo como usted lo vea, solamente cuando usted analice pacto, piense que ese pacto es Cristo Jesús. Ese pacto se llama Cristo Jesús y ese pacto es la vida eterna, en todo el sentido de la palabra. Dependiendo la época en que se dio, el pacto consistía en algunos rituales, en algunos casos, por ejemplo, la ley ritual, el cordero, ¿verdad? El cordero que en su momento la persona tenía que traer ante el sacerdote para perdón de sus pecados. Ese era un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ese pacto Dios lo hizo desde Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros que comenzaron a sacrificar corderos. El sacrificio del cordero no vino a entrar después en el Sinaí o en el Éxodo. Ahí nada más se volvió a recalcar la necesidad de los sacrificios para el perdón de los pecados. Y así sucesivamente. Y luego encontramos, ¿verdad?, en el Sinaí, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Otra vez el pacto de Dios con su pueblo. ¿Acaso el pacto son los 10 mandamientos? ¿Acaso el pacto es la ley ritual del Cordero? ¿Acaso el pacto era la simiente de Abraham? ¿Acaso el pacto de Dios era el arco iris que Dios está prometiendo nunca más destruir al ser humano con agua? No, el pacto es la salvación, pero en cada uno de los aspectos usted puede ir analizando y puede ir mirando y vea cómo en cada uno de esos aspectos usted puede mirar a Cristo Jesús.
en cada uno de los aspectos, bien delineado y bien detallado, es Cristo Jesús. El pacto, la promesa de Dios, el pacto que viene siendo un contrato o un trato que se ha hecho entre Dios y la humanidad, ese pacto es la vida eterna. Y aquí en este texto lo delinea bastante bien para que podamos entender. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Mediador de un nuevo pacto? No, Cristo es el pacto. Pero la forma como está poniendo aquí una vez más, ahora, antes se tenía que hacer un ritual para cumplir con el pacto. Antes se tenía que sacrificar un cordero para poder cumplir con el pacto. Se tiene que guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, para cumplir con el pacto. Ahora en Cristo Jesús viene a hacer todo eso que era sombra, algo palpable. Ahora en Cristo Jesús se cumple toda esa verdad. El pacto es la vida eterna y la vida eterna es Cristo Jesús. Por eso en Cristo Jesús es nuestro mediador de un nuevo pacto. El nuevo pacto, la vida eterna. No que sea un nuevo en sí. La vida eterna se le ha puesto a disposición a todo ser humano a través de Cristo Jesús, toda aquella persona que la quiera aceptar. Y, por supuesto, usted y yo lo hemos aceptado, ¿verdad? Por eso es que Cristo Jesús es nuestro mediador, ¿verdad? Para que recibamos ese, entre comillas, nuevo pacto. ¿Y por qué digo entre comillas nuevo pacto? Porque el pacto de la vida eterna, mis hermanos, es el pacto de la vida eterna desde el principio. Desde antes que el mundo fuera creado, Dios ya había hecho ese pacto de cierta forma con alguien, vamos a ponerle así, que todavía no existía. Ya le había prometido la vida eterna al ser humano antes de crearlo. No, obviamente no sabíamos al respecto porque no habíamos sido creados todavía, pero ya estaba el plan de redención, ¿me entiende? El plan de salvación ya estaba funcionando, por así decirlo, ¿no? Mirándolo de esa forma, ¿no? Ahora dice, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. ¿Qué es lo que se le ha prometido al ser humano desde un principio, desde que fracasó, desde que cayó en el pecado? La vida eterna. A Abraham se le prometió la simiente. En ti serán benditas todas las familias de toda la tierra. Benditas, ¿por qué? La bendición viene de parte de Dios. Y la bendición es Cristo Jesús. El pacto es Cristo Jesús. La salvación es Cristo Jesús. La salvación, mis hermanos, no es un ritual, no es la ley, no es lo que usted haga. La salvación se llama y tiene por nombre Cristo Jesús, nuestro Redentor. Con su sangre nos ha redimido para que podamos tener acceso, ¿verdad?, a la vida eterna. Y aquí leo 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Este texto complementa muy bien ahora a Hebreos 9:15, ¿verdad? Si usted analiza este texto, lo hemos puesto siempre en todas nuestras láminas, en todas las presentaciones, ¿no? Para que usted lo pueda analizar. Usted que baja las láminas, ¿verdad?, de nuestra página de internet. Y le recuerdo una vez más, abajo del enlace, si usted está mirando este video en YouTube, abajo en la descripción de este video está el enlace para que usted pueda descargar todas las presentaciones y también cualquier otro material que de pronto ofrecemos aquí en YouTube para todos ustedes, ¿ok? Y recuerde que si no encuentra ahí algún enlace, mándenos un mensajito. De paso, ahora mis hermanos pueden mandar un mensajito a WhatsApp a través de nuestro número del 951-231-3877, creo que es. O sea, ahí lo puede mandar, aquí lo va a mirar más adelantito, ¿no?, en la pantalla, pero usted puede mandar allí su mensajito a través de WhatsApp. Va a ser la forma más fácil de que ahora le podamos responder más rápido, ¿sí? Estamos tratando de trabajar aquí, mis hermanos, de una forma un poquito más eficiente con nuestra secretaria, con nuestra directora de la radio y el personal de Fe y Esperanza para poder atenderle un poquito más rápido. Yo sé que de pronto tardo en forma personal para contestarles, pero usted requiere nada más las láminas, requiere usted algún material específico, mande un mensaje a través de WhatsApp. Ahí nuestra hermanita Carlota, que es la secretaria del Ministerio de Fe y Esperanza y Unidos en Fe, le podrá responder rapidito para que usted tenga acceso a todo eso. Y digo esto, mis hermanos, porque me apena de pronto que el viernes alguien me pida las láminas para presentarlas en la iglesia y yo no vengo a ver su mensaje hasta el lunes o el martes de pronto. Pido mil disculpas por eso, mis hermanos. Estamos extremadamente ocupados para honra y gloria de Dios, en las cosas de Dios, por supuesto, ¿verdad? Pero ahora, con Dios mediante, lo que estamos haciendo, los cambios que estamos haciendo, cualquier mensaje que usted envíe al teléfono de WhatsApp del ministerio,
lo vamos a mirar más rápido y más pronto, ¿ok? Es que de pronto, por favor, allí tengan un poquito de paciencia de igual manera y pedimos otra vez 1000 disculpas. Ahí está la reseña de la semana del sábado, mis hermanos, y esto es en lo que consiste prácticamente toda la lección. Dice las preguntas que están ahí, hay 3 preguntitas que dice, ¿por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? Bueno, la respuesta que hemos puesto aquí es para estar en medio de ellos, para permanecer ahí con su pueblo, ¿verdad? Y dice, Dios vivía con ellos, la palabra de Dios. Lo vamos a mirar más adelantito. La segunda pregunta dice, ¿qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? El santuario fue sombra del verdadero sacrificio. El santuario solamente era iba apuntando a lo que tendría que hacerse realidad en un momento dado. La tercera pregunta dice, ¿qué hace Jesús en el cielo como nuestro representante? Es nuestro intercesor hoy por hoy como nuestro sumo sacerdote. El sacerdote que oficiaba aquí en la tierra en un momento dado, él tiene que ofrecer un sacrificio por sí mismo porque él también era pecador. Él era pecador igual que cualquier otro ser humano. Pero entonces viene Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, y ahora él no tiene que ofrecer ningún sacrificio. Sin embargo, él fue el sacrificio por usted y por mí. Sin pecado, sin mancha, él tuvo que morir por usted y por mí para que tengamos eterna redención, ¿verdad? De nuestra falta, de nuestros pecados. Entramos a la parte del domingo, mis hermanos. Dice relaciones. Dice Levíticos 26, 11 y 12. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Aquí tiene una gráfica de lo que es el santuario. Esta gráfica la tenemos en grande también, mis hermanos. Si usted de pronto quisiera adquirir una de ellas, un póster grande, lo tenemos disponible. Si vive en Estados Unidos, ¿verdad? Si vive en México, en otra parte, bueno, háganoslos. Creo que podemos hacerle llegar una de igual manera, que ya sería un tipo de manta. Pero si a usted le interesa esta gráfica, háganoslo saber y con gusto ahí vemos de qué forma le podemos hacer llegar a usted, ¿no? También le podemos hacer llegar esta gráfica en formato digital. Una imagen en formato digital donde usted lo puede ampliar bastante grande, lo puede utilizar también en sus presentaciones, ¿sí? Aquí está el tabernáculo y usted puede mirar aquí el campamento, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo del atrio, ¿verdad? Si nos está mirando a través de la televisión o a través de YouTube o de cualquier otro medio, ¿verdad? Ahí tiene usted. Ahora, seguimos en la parte del domingo. Dice el Éxodo 25:8. El mandato del Señor a Israel de construir un santuario. ¿Qué razones da el Señor para desear que ellos hicieran esto? Bien, dice el texto bíblico así. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esa es la promesa de Dios. Si ustedes hacen un santuario, yo estaré en medio de ustedes. La respuesta de un servidor dice, ¿qué razones da el Señor para desear que ellos hicieran esto? Para habitar en medio de su pueblo. Es lo que Él quería lograr. Él quería que ellos hicieran ese santuario. Y nótelo como la forma como está hecho el santuario. En esta lámina nada más, usted puede analizar que la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo. Y alrededor del santuario estaba todo el pueblo. Y todo el pueblo, por eso es que dice el Señor, yo estaré en medio de ustedes, ¿verdad? Qué hermoso saber esto, ¿no? Ahora, mis hermanos, dice la palabra de Dios, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Recuerde, un santuario es el templo, es donde Dios está. Por eso más adelante viene el templo de Herodes, aún todavía siendo el santuario, el templo de Salomón. Es lo mismo, el santuario, el templo de Salomón, exactamente lo mismo. Ahora Dios quiere también que usted le haga un santuario para que también habite en medio de usted. ¿Sabía usted que la palabra de Dios nos dice que su cuerpo, que su cuerpo es el templo de Dios? Entonces, si el templo de Dios es mi cuerpo, quiere decir que Dios puede estar en nosotros. Ahora, ¿de qué forma? Recuerde que cuando Jesús estaba aquí, Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga un consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede morar en usted y en mí. Imagínese. De esa forma, hoy nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el templo de Dios. Y me harán un santuario y yo moraré en medio de ellos, dice la palabra de Dios. Bueno, ahora todavía Dios quiere morar en medio de usted, quiere morar dentro de usted a través de su Santo Espíritu.
Mis hermanos, esto es bien delicado, ¿saben? Y de esa forma yo les insto constantemente, mis hermanos, y miren, no dudo que hay personas hermosísimas, lindas, que son verdaderamente cristianos. Pero de pronto puede que habemos algunas personas que no somos tan cristianos. Y a eso es donde yo me recalco un poquito, vamos a ponerle de esa forma, a que analicemos nuestra vida, analicemos nuestra forma de ser. Piense nada más, su forma de ser refleja a Dios que está dentro de usted, al Espíritu Santo que está dentro de usted. ¿Actuamos como que verdaderamente está el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿O actuamos como cualquier otra persona del mundo que tiene un espíritu que de paso no es muy santo? Hemos dicho anteriormente, ¿cómo nos comportamos con los demás? Andamos de mala cara, respondemos rápido y guardamos rencor a una persona que nos ha hecho algún daño, o maltratamos a otras personas. No podemos decir que el Espíritu Santo está trabajando por medio de nosotros. ¿Se da cuenta? Eso es muy sencillo, mis hermanos. Por eso, nuestro carácter, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro carácter es diferente. Pensamos diferente, actuamos diferente, y todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque como diría Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, mi forma de ser lo va a reflejar. ¿Sí se da cuenta? Qué hermoso saber, mis hermanos. Qué hermoso saber que las personas te vean a ti como una persona verdaderamente cristiana. Y porque verdaderamente Cristo está en ti. Piénsalo de esa manera nada más, ¿ok? Y analiza el punto nada más. Y ahora, si tú crees que tu actitud o tu forma de ser no es la correcta, no es la forma como se puede reflejar el amor de Dios, bueno, estás a tiempo todavía. Estás a tiempo todavía. Mientras de que estés vivo en este planeta, tienes la oportunidad de acercarte a Cristo Jesús y pedir perdón. Recuerda, el tiempo de la gracia se va a cerrar. Y no falta mucho para eso, por cierto. Pero, por supuesto, ya vendrán señales, ¿verdad?, que nos van a marcar esa parte. Pero mientras que tú estés vivo en este planeta, puedes tomar todavía la iniciativa de acercarte a Cristo Jesús, pedir perdón y pedir que el Espíritu Santo verdaderamente esté dentro de ti. Que Jesús viva dentro de ti para que tú puedas ahora tratar a las demás personas, ¿verdad?, con el amor que Cristo las trataría, ¿verdad? Qué interesante, mis hermanos. Ok, al pie de la página y el domingo dice, tómate unos minutos, desmenuza Levíticos 26, 11 y 12 y Éxodo 25, 8. Toma nota de cómo encajan los diferentes elementos con la noción de que el Señor busca una relación con su pueblo. Muy bien. Ya los hemos leído los dos textos bíblicos, ¿verdad?, que aparecen aquí. Voy a leerlos así bien rapidito nada más. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Cuando dice Jehová, y mi alma no os abominará, cuando Dios dice esa abominación, Él es un rechazo. Mi alma no lo rechazará, dicho de otra forma, ¿no? Hermanos, piensen nada más en esto, porque hay algunos pecados que son abominación. Cuando en Ezequiel, cuando los ancianos estaban con la espalda hacia el templo, ¿verdad?, y sus frentes hacia el sol, adorando al sol, eso fue lo más abominable ante Dios en cuestiones de pecado, en cuestiones de adoración. Eso fue lo más abominable. Entonces el rey Acab hizo lo más abominable ante los ojos de Jehová, cuando él trajo una imagen de la diosa Acera y la puso en el templo de Dios, allí a un lado precisamente, ¿no? Entonces son abominaciones. Hay otros pecados más, como el homosexualismo, es una abominación ante Dios, entre otras cosas más, ¿no? Dice Éxodo 25, 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Cuando permitimos que Dios esté en medio de nosotros o junto con nosotros, quiere decir que hemos vivido o que estamos viviendo una vida perfecta. Porque recuerde, mientras hay pecado en nosotros, Dios no puede estar con nosotros. ¿Se da cuenta? Por eso es que de pronto nuestra actitud es diferente a lo que profesamos verbalmente. Decimos ser cristianos, pero nuestra actitud es muy diferente. Ahora, algunas personas podemos tomar como excusa, mis hermanos, que, bueno, que soy pecador y vamos a estar pecando que Jesús venga, así es que pues ni modo, Dios se tiene que aguantar. Ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es que tú y yo busquemos a Dios,
estemos cerca de Él, y si estamos cerca de Él, dejaremos de pecar. Ahora, alguien puede decir, Joel, ¿a poco tú no eres pecador? Sí, hermanos, pero recuerde que cuando nosotros cometemos un pecado, mira, hay pecados que nosotros deliberadamente podríamos cometer. Por ejemplo, lo hemos dicho anteriormente, el adulterio. Una persona no puede decir, bueno, pues ni modo, soy pecador, tengo que seguir adulterando. Ni modo, ¿verdad? No, esos son pecados que son en nuestro raciocinio, en nuestra mente, se comienzan a ejecutar primero nuestros pensamientos. Por eso Jesús dijo claramente, ¿no?, que no lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Porque lo que sale de nuestra boca es los pensamientos de nuestro corazón. Y ahí está el pecado de pronto, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos la forma de estar a cuenta con Dios y estar cerquita de Dios, una persona que está cerca, imagínense, una persona que tenga a Jesús en su corazón, ¿cómo va a adulterar? ¿Cómo va a robar? ¿Cómo va a mentir? Una persona que tenga a Jesús en su corazón, ¿sí me entiende? Ese es el detalle, mis hermanos. Por eso es importante que busquemos la forma de que Dios esté en su nuevo templo. Ese nuevo templo es su cuerpo y mi cuerpo en este caso, ¿verdad? Hermanos, Dios busca reconstruir el distanciamiento que el pecado ha causado, por eso es que Él le pide al pueblo, hagan un santuario, yo voy a estar ahí en medio de ustedes. Pero recuerde que incluso dentro ahí en el Éxodo, en el tabernáculo, aunque estaba ahí la gloria de Dios, no todo mundo podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y eso con algunos requisitos especiales que Dios había puesto, ¿verdad? Por eso es importante que entendamos, una persona para poder estar cerca de Dios tiene que estar limpio de pecado. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, primero sacrificaba un cordero para él, para que Dios lo perdonara, para que Dios lo limpiara de pecado. Entonces, una vez ya limpio, ahora sí puede acercarse a el lugar santísimo donde estaba el arca, donde Dios le había dicho a él que ahí se encontraría con él, ¿verdad? Y estaba la gloria de Dios en este caso. Sigue diciendo aquí al pie de la página, dice, concéntrate específicamente en la frase en que el Señor dice, mi alma no os abominará. Bueno, ya lo explicamos un poquito, ¿verdad? Dice, ¿qué tiene el santuario en sí que brinda los medios por los que el Señor puede aceptar a la humanidad caída y pecadora? ¿Y por qué eso es tan importante para el proceso de formación de un pacto? Muy bien, el sacrificio de Cristo que nos limpia del pecado, y así somos dignos de estar en la presencia de Dios. Eso es lo que contiene el santuario, el sacrificio de Cristo Jesús. Desde que usted analiza el santuario, desde el campamento hasta el lugar santísimo, y al terminar el ritual del lugar santísimo, todo eso va Cristo Jesús haciendo ese ministerio a través de todo el santuario. El ministerio de Jesús, el evangelio, es a través del santuario. Mis hermanos, es sumamente importante que usted y yo entendamos en su totalidad el santuario. De hecho, mire, si tuviéramos solamente el santuario, su explicación de todo lo que es y todo cómo va, no ocuparíamos nada más. No ocuparíamos tantos textos y tanta otra explicación, ni de la hermana White, ni de la Biblia. Con el puro santuario entenderíamos todo. Si le diéramos, por supuesto, ¿verdad?, a cada uno de sus símbolos respectivamente su significado, que es Cristo Jesús. Si entendiésemos todo eso de una forma en su totalidad, hermanos, sabe, todos andaríamos en el mismo camino. El problema es que nos hemos retirado del santuario. Ya se predica muy poco del santuario. De pronto no nos damos cuenta que en el santuario encontramos todas las doctrinas de la palabra de Dios. Todas, cada una de ellas. En el santuario encontramos todas las profecías también, específicamente las del tiempo del fin. Pero allí en el santuario se vienen a cumplir todas las profecías. De hecho, las que están dentro del santuario y las que no están dentro del santuario, también ahí se vienen a cumplir en el santuario. Mis hermanos, qué interesante es poder entender claramente lo que es el santuario, para que usted y yo podamos tener en nuestra mente un mensaje claro de lo que es el plan de redención para la humanidad. El santuario. ¿Usted tiene una gráfica del santuario en su hogar? No debería faltar, ¿sabe? Vuelvo a repetir, si usted vive aquí en Estados Unidos y quiere una copia, háganoslo saber y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Si usted quiere que le enviemos una copia digital para que usted la imprima en su país, con mucho gusto, háganoslo saber y se la enviamos, ¿ok?
Bien, vamos adelante, mis hermanos, a la parte del lunes, pecado, sacrificio y aceptación. Hebreos 9:22 es donde se encuentra este estudio y dice la pregunta que aparece allí. ¿Cómo nos ayudan estos conceptos expresados anteriormente a comprender las preguntas al final del estudio de ayer? Muy bien. El texto que aparece en la lección dice: la persona que había pecado y por lo tanto había roto la relación del Padre y la ley que lo regulaba, podía ser restaurada a la comunión plena con Dios y con la humanidad, llevando un sacrificio animal como sustituto. Los sacrificios con sus ritos eran los medios designados por Dios para lograr la purificación del pecado y la culpa. Estos se constituyeron para limpiar el pecador, ya que se transfería el pecado y la culpa individual al santuario al rociar la sangre sacrificial. Y así se restablecía la plena comunión y la alianza del pacto del penitente con el Dios personal, que es el Señor que salva. Recuerde que la persona, aunque ponía, o mejor dicho, al poner sus manos sobre el animal, sobre el cordero, antes de ser sacrificado, allí transfería sus pecados al cordero. Luego el cordero era sacrificado, se derramaba la sangre se tomaba en un recipiente y esa sangre era rociada en el velo del santuario, el que dividía del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, los pecados se transferían al santuario. Eso es bien importante para entender hoy por hoy lo que pasa con nuestros pecados en el lugar santísimo allá en el cielo. Porque de paso hay algunas personas que han surgido últimamente que dicen que en el cielo no hay un santuario. Y según ellos pueden comprobarlo con la Biblia, que en el cielo no hay un santuario. Hagan ustedes el favor. El plan de redención que está desde antes de la fundación del mundo en el cielo, ahora resulta que no existe. Hermanos, si eliminamos el santuario terrenal o el santuario del cielo, se pierde el plan de salvación también. Lo mismo que pasa si eliminamos la santa ley de Dios. Usted elimina la santa ley de Dios, usted elimina a Cristo Jesús, usted elimina a Dios prácticamente, porque la ley de Dios es su carácter. La ley de Dios es la esencia de Dios, por así decirlo, ¿no? Entonces, mis hermanos, cuando la persona hacía este ritual, transfería sus pecados al santuario. Y allí se quedaban en el santuario hasta el día del Yom Kippur. Cada año entraba el sumo sacerdote ahora hasta el lugar santísimo para hacer la purificación del santuario. Allí era el día de juicio y allí era donde Dios, ¿verdad?, perdonaba todos los pecados que se habían acumulado durante todo el año. Ahora nosotros tenemos como seres humanos esta visión, se le quiere llamar, o esta interpretación del santuario, de lo que era simbólico a lo que ahora podríamos llamarle de cierta forma literal. Nuestros pecados han sido transferidos al santuario. De hecho, todos los pecados de la humanidad desde Adán hasta el día de hoy y los que vengan más adelante están siendo detenidos en el santuario celestial. Aquí en la tierra era nada más un prototipo, si le queremos llamar, de lo que es el santuario en sí. Pero ahora podemos analizar que en el santuario celestial están todos nuestros pecados. Pero ¿cómo pueden nuestros pecados entrar al cielo, el cielo siendo un lugar perfecto? Porque está la expiación y allí es donde está el juicio de Dios. Y por nuestras obras, por nuestros pecados, seremos juzgados. Entonces, tienen que estar en el santuario. Pero eso es bien importante, porque en el santuario, ahora, mi hermano y mi hermana, ¿qué es lo que va a suceder? En un momento dado, Jesús tendrá que hacer la expiación también. Esa expiación, de cierta forma, inició en el año 1844, cuando empieza el juicio investigador. Cuando termine el juicio investigador y cuando Cristo Jesús suelte el incensario de oro que trae en su mano, entonces ahí termina el tiempo de gracia y allí se cerró para siempre la puerta de la salvación. Ya no hay más salvación. No quiere decir que el mundo va a terminar allí en ese momento, solamente de que ya no hay intercesor. Ya nadie puede ahora pedir perdón y ser perdonado. No, terminó todo. Eso es bien importante que lo entendamos. Recuerde, eso es el ministerio del santuario. Una persona que elimine el santuario del cielo, que dice que no existe el santuario en el cielo, ¿qué va a suceder cuando se llegue al final, cuando Jesús tenga que soltar el incensario? Porque recuerde, el macho cabrío Azazel aún todavía no se cumple. El santuario todavía está vigente y todavía no se ha cumplido. Jesús ha ido cumpliendo el santuario desde el campamento, en el atrio, con el lavacro, con el altar del sacrificio y luego en el lugar santo.
Allí Jesús ha cumplido del año 31 hasta el año 1844. Ahora, de 1844 para acá, Jesús está oficiando en el lugar santísimo. Llega un momento donde tendrá que salir de allí y ahora poner sus manos como el sumo sacerdote en Azazel. ¿Quién era Azazel? Satanás. Y ahí Satanás va a ser dejado por 1000 años, ¿verdad? Como era el macho cabrío en aquel entonces, ¿verdad? En el santuario. Por eso, hermanos, cada detalle del santuario es importante que lo entendamos. Hay cosas que no se han cumplido el santuario todavía. Dese cuenta, el santuario, profecías, va marcando. Si usted pone el santuario en una línea de tiempo, se va a dar cuenta mejor el ministerio de Jesús en el santuario, ¿sí? Así es que, según lo que hemos mirado aquí en el texto, dice cómo nos ayudan estos conceptos expresados anteriormente a comprender las preguntas al final del estudio de ayer. Los sacrificios debían traerse con fe puesta en el Mesías del futuro. Y así se establecía la relación estrecha entre el pueblo y su Dios. Esa fe con la cual la persona traía el cordero para ser sacrificado, sabiendo que en el cordero no había ningún poder, ni tampoco en la sangre del cordero, pero su fe puesta en la sangre que iba a ser derramada en el Mesías que vendría, ya profetizado según Isaías 53. ¿Okay? Vamos adelante. Lunes, todavía seguimos en el lunes. ¿Qué importancia profética tenía el sacrificio de animales? Y ahora entramos aquí en Isaías 53, precisamente, ¿no? Y Hebreos 10:4. Vamos a leer Isaías 53, del 4 al 12. Es importante, lo voy a leer todo, mis hermanos, porque creo que es muy importante que entendamos esta parte, ¿sí? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llegada fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se da cuenta? El cordero que era sacrificado diariamente en el templo. Ahora, Cristo Jesús viene a representar ese cordero, ¿no? Y algo bien interesante que el cordero tiene, mis hermanos, que aunque sabe que está a punto de morir, no hace ruido. Le ponen el cuchillo en su garganta, en su cuello, lo degollan y él no hace ruido. No hace ruido. Se queda tranquilo. Y en muchas de las ocasiones, mis hermanos, es bien triste. Si usted alguna vez ha mirado a algún cordero morir, o cuando lo matan así, es bien triste ver al cordero morir. Se queda tranquilo. No hace nada. Se queda bien tranquilo. En muchas de las ocasiones, lo que usted sí puede mirar es una lágrima salir de sus ojos. Es impresionante, mis hermanos. Y así Jesús, representado por un cordero, tenía que venir y morir, ¿verdad? Y así que aquí estamos mirando cómo se va cumpliendo al pie de la letra cada uno de los aspectos del sacrificio de Cristo Jesús. El versículo 8 de Isaías 53 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Todo lo que él iba a salvar por ese sacrificio, ¿no? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La profecía de que Jesús, cómo iba a ser sepultado, ¿verdad? Por José de Arimatea, ¿verdad? Que era un hombre rico, en una tumba rica, ¿verdad? Dice... sigue diciendo aquí, vamos a ver aquí. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, o sea, para siempre, ¿no? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dándole la voluntad de Jehová, dándole a él la autoridad, ¿verdad?, de gobernar este mundo. Número 11, verá el futuro de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La profecía de Jesús nos redimiría del pecado, ¿verdad? El versículo 2 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado
por los transgresores. Qué interesante, ¿verdad? La forma como la palabra de Dios pone a Cristo Jesús. Ahora Hebreos 10:4, el cumplimiento de todo esto, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. El número 3 lo puse yo aquí para el contexto nada más del versículo 4, ¿sí? Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. A pesar de que diariamente venía un sacrificio, constantemente, en la sangre de Dios no había ningún poder y con ello no se podía eliminar el pecado. El pecado lo elimina solamente Cristo Jesús, ¿sí? La respuesta para esta pregunta dice, ¿qué importancia profética tenía el sacrificio de animales? Bueno, por fe deberían hacerse los sacrificios, representando al Mesías que vendría a ser el perfecto sacrificio, mejorando así el pacto de la vida eterna. Recuerde, las personas tenían que hacer el sacrificio como pacto para vida eterna, pero ese pacto era imperfecto. Ahora viene Cristo Jesús, un mejor pacto, ¿verdad? Qué interesante. Al pie de la letra y el lunes dice, ponte en el lugar de alguien que vivió en la época del Antiguo Testamento, cuando sacrificaban animales en el santuario. Al recordar también cuán importante era el ganado para su economía, cultura y estilo de vida, ¿qué lección les enseñaba supuestamente sobre el costo del pecado? Mis hermanos, había un costo y un precio que pagar. Y por supuesto, Cristo Jesús lo pagó por ti y por mí. Hay un costo, ¿verdad? Y de pronto lo que es material, mis hermanos, de pronto no nos queremos hacer de ellos, ¿verdad? Queremos mantener allí si es una computadora, si es un carro, si es una casa, lo queremos guardar allí, ¿no? Si son animales, vacas o corderos o chivas, lo que sea, ¿no? Queremos guardarlo para nosotros, ¿no? Bueno, Jesús dice, no, tienes que darme uno de ellos, ¿verdad? Para perdón de los pecados. Bueno, vamos adelante, el martes, la sustitución. Reflexiona en el versículo de hoy y luego responde estas preguntas. ¿Se ofreció Jesús para morir? ¿Por quién murió? ¿Qué lograría su muerte? El versículo de hoy es Gálatas 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, dice, ¿se ofreció Jesús para morir? Sí, Él se ofreció. ¿Por quién murió? Por toda la humanidad. ¿Qué lograría su muerte? Redimir a quien aceptara su sacrificio. Recuerde, aunque Jesús murió para salvar a todo el mundo, no todo el mundo se salvará. Porque aunque Él murió para salvar a todo el mundo, Él deja la salvación en las manos de cada quien. Por eso, usted y yo estamos constantemente pidiendo perdón y acercándonos a Cristo Jesús para que Él pueda perdonar nuestros pecados y nuestras faltas, ¿verdad? Entonces, dice ahí en el martes también, dice, busca los siguientes pasajes, Mateo 26:28, Efesios 2:13, Hebreos 9:14 y 1 de Pedro 1:19. ¿Qué nos dicen de la sangre? Por lo tanto, ¿qué papel juega la sangre en el plan de salvación? Muy bien, Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús ahí profetizando lo que iba a venir, ¿verdad? En su ministerio, donde tiene que morir, su sangre sea derramada, ¿no? Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, vamos adelante. Estas respuestas son de la otra, ¿verdad? Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, yo permito que la Biblia misma responda, mis hermanos. Aquí en Hebreos 9:22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. ¿Ok? La ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿No hay perdón de qué? De pecados. ¿Okay? Una versión internacional una vez más allí, aclarando el punto. Es que la Biblia misma responde, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, mis hermanos. ¿Y por qué? La sangre es la vida, por cierto. ¿Okay? Por eso es que está prohibido para el ser humano comer sangre. Hay personas que les gustan los tacos de moronga, tengo entendido, ¿no? Por allí. La Biblia nos prohíbe comer sangre. La sangre no se debe de comer.
Ok, entonces allí usted tiene la razón por la cual la sangre de Cristo Jesús puede salvarnos y darnos vida eterna, ¿verdad? De esa manera. Al pie de la página ahí el martes dice, considera la cita de Elena de White mencionada anteriormente. Vuelve a escribir en tus propias palabras, personalízala, dice. Pon tus propios temores y pesares allí y luego anota lo que te brindan las promesas que contiene. ¿Qué esperanza tienes a causa de la sangre del nuevo pacto? Bien, la cita de la hermana White, que creo que se encuentra en Fe Viviente, no es voluntad, Fe de Victoria, perdón, no es la voluntad de Dios que seáis confiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Podéis decir, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Qué hermosa forma de poner la hermana White, ¿verdad? Nuestro estatus, si le queremos llamar así, pecador, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta: el enemigo se goza al vernos destruidos en nuestros propios pensamientos. Pero Cristo ha vencido para darnos la victoria sobre el pecado y la muerte eterna. ¿Okay? No está bien que estemos pensando constantemente, bueno, pues ni modo, estoy vencido, soy pecador. No, Cristo Jesús ya ganó la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Así es que esa victoria de Jesús la puedes tener tú hoy por hoy, ¿sí? El sumo sacerdote del nuevo pacto, es la parte del miércoles, dice, hoy estudia Hebreos 8 del 1 al 6. En los versículos con oración. Pide al Señor que te ayude a entender lo que dicen y por qué es importante que lo sepamos. Una vez que hayas terminado, escribe con tus palabras lo que crees que es el mensaje del Señor para nosotros en estos versículos. También pregúntate, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender el nuevo pacto? Bien, leemos en Hebreos 8 del 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Que hay personas que piensan que no hay un tabernáculo en el cielo, ¿verdad? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hablando del sacerdote humano aquí, ¿verdad? Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero gloria a Dios que Jesús está en el cielo, ¿verdad? Como nuestro mediador. Sigue diciendo el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ese modelo era el modelo del cielo, obviamente, ¿no? Ahora sí, el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo Jesús, ¿no? Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dios nunca falla. Y ahora el ministerio de Jesús en el santuario es un mejor pacto, obviamente, ¿verdad? Porque ahora el sacrificio de Jesús, ese sí nos limpia. En él sí hay poder para que usted y yo podamos acercarnos a Dios y pedir perdón. Por eso, en él, en la sangre de los corderos, no había poder. En la sangre de Jesús sí hay poder. Entonces la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, Cristo es la razón palpante del pacto, y no teniendo nada que ofrecer en sacrificio por sí mismo, pues nunca pecó. En su sacrificio tenemos eterna redención. En Jesús está la realidad, está la verdad de todos estos sacrificios, ¿verdad? Que eran un símbolo. En Jesús se vienen a cumplir cada uno de ellos del santuario. Al pie de la página y el miércoles dice, piénsalo. Jesús vivió una vida sin pecado por ti, murió por ti y ahora está en el cielo ministrando en el santuario por ti. Todo esto lo hizo para salvarte de los terribles resultados finales del pecado. Haz planes para mañana o en los próximos días de hablar con alguien sobre esta maravillosa noticia, con alguien que pienses que necesite escucharlo. Practica de antemano lo que vas a decir sobre la base del estudio de hoy. Es importante que nosotros seamos testigos de lo que Jesús ha hecho por nosotros y que llevemos esta hermosa noticia a otras personas, mis hermanos, que otras personas puedan entender el mensaje de salvación de Cristo Jesús, ¿sí?
Entonces, la parte del jueves, el ministerio celestial. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios, un solo mediador, que es Cristo Jesús. La pregunta que se hace aquí, ¿en qué dos roles pone este texto a Jesús? Dice, ¿y cómo se prefiguraban estos roles en el servicio del santuario terrenal? De hecho, los dos roles de Cristo Jesús, primeramente el rol del Cordero, como el que tenía que venir a morir por nosotros, y luego como mediador. Imagínense, es el juez y es el abogado defensor para usted. Lo podemos poner de esa manera, ¿no? Tenemos a Jesús aquí como el Cordero y también como el mediador. Por medio de él encontramos a Dios, ¿verdad? Ahora dice allí otra pregunta, dice, ora y medita sobre la idea de un ser humano, alguien que ha experimentado la tentación de pecar, de pie ante Dios en el cielo. ¿Qué significa eso para ti personalmente? ¿Qué clase de esperanza o aliento produce eso? Hermanos, Cristo fue perfecto y su perfección nos da la seguridad de la victoria sobre el pecado. Cristo Jesús, aunque tuvo, por así decirlo, la lucha contra el pecado, Él venció el pecado. Él fue tentado para que pecara también por Satanás, al igual que usted y yo. Pero Jesús venció el pecado, algo que usted y yo, obviamente, no lo hemos logrado y tal vez nunca lo lograríamos humanamente hablando. Pero Jesús vino a decir, sí se puede. Y en Cristo Jesús, hoy por hoy, tenemos ese poder de parte de Dios, ¿verdad? De poder soportar el pecado y de poder decir no al pecado, mis hermanos. Ok, viernes. Ahí hay varias preguntas, de hecho 3 preguntas nada más, que vamos a dar lectura bien rapidito. Dice, lee Romanos 5, 2 y Efesios 2, 18 y 3, 12. ¿Qué dicen esos textos, estos pasajes que nos ayudan a comprender nuestro acceso al Padre a través de Jesús? Bien, la palabra de Dios dice así, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es Romanos 5.2. Y Efesios 2.18 dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Solamente Jesús es el único por el cual podemos entrar al cielo. ¿Sí? Efesios 3.12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la respuesta para esta pregunta que hemos puesto aquí, Cristo es nuestra puerta al cielo. Solo por medio de Él, por su sangre redentora, recibimos perdón por nuestros pecados. Y solamente por Cristo Jesús. La segunda pregunta allí dice, repasa la segunda cita de Elena de White que se menciona arriba, aquí del viernes. Dice, observa cómo explica el rol del mediador. Cuando el Padre nos ve, no ve nuestro carácter defectuoso, sino la perfección de Cristo. Reflexionen sobre lo que eso significa y analicen con la clase. Entonces vamos a dejar que esto se lleve en la clase, ¿verdad? Pero aquí está la cita de la hermana White, desea de toda la gente, es página 329, dice así. Y Jesús continúa. Así como me confiesen ante los hombres, los confesaré ante Dios y los santos ángeles. Han de ser mis testigos en la tierra, conductos a través de los cuales puede fluir mi gracia para sanar el mundo. Así también seré vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, recuerda, hablando de Cristo Jesús, sino que los ve revestidos de mi perfección. De Cristo Jesús. Soy el medio a través del cual les llegarán las bendiciones del cielo. ¿Quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Todo el que me confiese por compartir mi sacrificio por los perdidos será confesado como participante en la gloria y el gozo de los redimidos. Alabado sea el nombre de Jehová. Qué hermosa forma, de nuevo, como la hermana White pone este punto, ¿verdad? Pregunta número 3, y para terminar, al considerar lo que hemos estudiado esta semana, pregúntate cómo responderás esta pregunta. Bueno, Cristo está en el santuario celestial. ¿Y entonces qué? ¿Qué significa eso en un nivel práctico y diario? Mis hermanos, muy sencillo. Jesús está en el santuario celestial, allá en el cielo, hoy por hoy, todavía participando y oficiando en el lugar santísimo. Todavía hasta el día de hoy tiene en su mano el incensario. El incensario son las oraciones suyas y mías, que llegan al trono de la gracia de Dios para perdón de nuestros pecados o bien con nuestras peticiones. Entonces, mis hermanos, Jesús
sigue intercediendo por nosotros. Él todavía hoy sigue intercediendo por ti y por mí. Mi hermano y mi hermana, pronto Él soltará el incensario y vendrá en las nubes de los cielos en gloria y majestad. Pero antes que eso suceda, mire que Jesús tenga en su mano todavía el incensario de oro con el incienso. Todavía usted y yo podemos acercarnos a Él para pedir perdón. Yo le pido a usted, ¿verdad?, que ore por nosotros. Nosotros oraremos por usted. Y así, juntos como familia, mis hermanos, acerquémonos al trono de la gracia de Dios, pidamos perdón por nuestras faltas y vivamos una vida perfecta solamente en Cristo Jesús. Solamente en Él se puede vivir una vida perfecta. Fuera de Él no hay vida eterna, no hay perfección y no hay salvación. Solamente en Cristo Jesús. Por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Tu familia debe estar allí. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Fe y esperanza.